Bueno, tuve una interrupción, les pido disculpas. Eh, Al meterme en la dinámica de la enseñanza, no percibí pues que el tiempo del video, se fue mucho tiempo y se llenó, el celular se llenó, no había almacenamiento y se cortó la transmisión, o sea, la grabación se cortó. Por eso yo quiero solicitarles, si usted tiene a bien ayudarnos o ayudarme, y suscríbase al canal Hogares Fuertes, Familia en Avivamiento. Y ahí, de esa forma, al suscribirse, podemos ir llegando a la cantidad que exige YouTube para transmitir en directo. Porque la transmisión en directo, usted le puede transmitir 1 hora, 2 horas sin problema. No recarga el celular. Pero ya en una grabación como la que estamos haciendo, sí. Y es lo que ha sucedido. Se llenó todo el celular y se paró la grabación. He tenido que eliminar varias apps para poder abrir espacio para poder seguir la grabación. Así que les pido disculpas por la interrupción. Eh, Esperar que pueda yo concluir en la misma dirección que llevábamos y pues que no haya nada que entorpezca el mensaje tan importante que estamos compartiendo. Estábamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, hablando después que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra lo más profundo y parte, divide el alma del espíritu. Ya lo estuvimos explicando. Ahora vamos a otro pasaje que tiene que ver con la vida de nuestro espíritu, aparte de lo que es nuestra alma. O sea, no se puede, como decir, realmente disociar, pero sí para que el espíritu pueda crecer, porque si está ligado al alma no crece. Por eso es necesario que la palabra divida, entonces nuestro espíritu, nuestro hombre interior pueda crecer. Porque es a través de nuestro hombre interior, de nuestro espíritu, que ha sido vivificado por la palabra de Dios, a través del Evangelio primeramente, que recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el Espíritu, recibimos la vida de Cristo a través de su Espíritu, porque es el Espíritu del Señor el que recibimos, y ese Espíritu del Señor vivifica nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Y lo separa del alma para que pueda crecer. Y sea quien comande nuestra vida, quien ordene nuestra vida. Porque si es el alma la dominante en nuestras vidas, estamos en problemas. Porque el alma nos hará vivir en la carne. Eso es vivir en la carne, vivir en el alma. Vivir en contiendas, en disensiones. Bueno, por ahí nos vamos, la lista es grande. Siguiendo los deseos de nuestra carne. Buscando satisfacer nuestra concupiscencia. Porque nuestra alma, que es la que recibimos de Adán, alma viviente, y el espíritu muerto. Desde Adán, cuando peca, nuestro espíritu se flateó, se separó de Dios, no tenía vida ya espiritual. Estábamos muertos, en nuestro espíritu estábamos muertos. Y así llegamos hasta escuchar el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, creer en Cristo, creer en Él, creer que es el Hijo de Dios, creer que murió y resucitó, confesarlo como Señor y Salvador, arrepentidos de nuestros pecados, buscando corregir nuestra forma de vivir, y entonces rindiéndonos al señorío de Cristo, en ese momento nuestro espíritu recibe vida y es separado de nuestra alma para que ahora pueda crecer, ir creciendo desde bebé, un bebé en Cristo, porque Jesús dijo que nos es necesario nacer de nuevo para ver el reino primeramente, y después dice, para entrar al reino de los cielos. Quien entra al reino de los cielos, estando nosotros aquí en esta vida, es nuestro espíritu.
que entra a los lugares celestiales por el Espíritu Santo, que nos ha vivificado y ahora estamos en comunión con Dios, ahora estamos en la misma presencia de Dios allá en las alturas, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro espíritu. Por eso es que Jesús decía, la hora es que es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya hablamos en el video anterior sobre ello, no vamos a repetirlo, ahondar en ello, pero sí mencionarlo. Entonces, vamos a Primera de Corintios, donde se habla Pablo, nos enseña de nuestro hombre interior. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, hablando Pablo acerca de los dones espirituales, del hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia en hablar en lenguas, dice, el que habla en lengua extraña, eso está en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Aquí hay una verdad que debe ser recibida por muchos. Como les dije, mi afán no es entrar en un debate teológico, no, porque Dios en este tiempo, que es el tiempo previo a su venida, poco antes de elevarnos a los cielos, Dios va a estar derrumbando teologías erradas. Estas pandemias van a ayudar o van a ayudarnos para que Dios haga su obra en nosotros. Mucha teología va a ser desparramada de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido en teologías erradas. Así nos enseñaron y así creímos y así crecimos, como la mujer samaritana. Pero Cristo, por su Espíritu Santo, nos está guiando a toda verdad para que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios, en sabiduría espiritual y en inteligencia espiritual. Y esto se dará a nivel de nuestro espíritu, no de nuestra alma. Pero si usted quiere seguir viviendo en la dimensión del alma, ese es su derecho. Usted puede hacerlo, pero no va a ser edificado conforme a lo que Dios quiere para su vida. Dios nos ha llamado para que seamos adoradores de Él, pero debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Él es el que ha establecido la norma, no nosotros. Nos corresponde a nosotros someternos a lo establecido por Dios, someternos a su voluntad, que ha sido manifestada en su palabra. Hay que ser obedientes a la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. La verdad es toda la palabra de Dios. Y nuestro espíritu adorará conforme a la palabra. Usted dirá, ¿recibe la palabra o no la recibe? Esa es su decisión. Dios quiera que usted sea sensible a la voz de Dios, porque para eso estas enseñanzas. Pues bien, dice Pablo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pablo aquí está hablando de la evidencia del hablar en lengua cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay una evidencia palpable, física, audible, de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y es el hablar en otras lenguas. Yo sé que hay muchos que han sido enseñados de que eso no es así. Bueno, usted sabrá. Yo le enseño conforme a la palabra de Dios. Esa es mi tarea. Y no vamos a detenernos porque yo no quiero convencer a nadie. El que enseña es el Espíritu Santo, no el hombre. Déjese enseñar por el Espíritu de Dios. Y el beneficiado será usted. Dios en este tiempo está derrumbando y va a derrumbar teologías que han aprisionado a los hijos de Dios. Y lo va a hacer por su poder y por su gracia, porque el tiempo está cerca. El tiempo de su venida, el tiempo en el cual Él
antes de arrebatarnos a los cielos, Él está ahora, en estos tiempos, preparando a su iglesia, santificándola, lavándola en su palabra. Eso es santificación. El lavado nuestro por la palabra de Dios. La palabra nos limpia, no solamente del pecado, sino que derrumba toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso lo dice Pablo el apóstol, enseñado por Cristo Jesús. Eso él no lo aprendió de otros apóstoles. El mismo Señor se lo reveló. Y él dice, el que habla, Pablo no estaba allá en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre los aproximadamente 120 hermanos que estaban ahí. Él no estaba ahí. Pablo era un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, pero Cristo se le aparece, Dios se le aparece, Cristo el Señor, lo derrumba del caballo y le dice, entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que has de hacer. Y en efecto, Ananías, un siervo de Dios, desconocido hasta ese momento, hombre de oración, hombre que vivía en el Espíritu, estaba en el Espíritu, a través de la oración en el Espíritu. Él está allá orando, Ananías, y Dios le habla, audiblemente Dios le habla, Cristo le habla. Y le dice, ve allá, y le da las señales, dirección exacta a donde debería ir a ministrarle a Saulo de Tarso. Y Ananías dice, Señor, pero debes estar equivocado. Ese Saulo es conocido porque es perseguidor de los hermanos. Tengo miedo de ir para allá. Y el Señor le dice, instrumento escogido por mí es Saulo de Tarso. Yo le he de mostrar a él todo lo que ha de padecer a causa de mi nombre. Oh, bendito Dios. Y Ananías dejó su temor de lado y, obediente a la dirección del Espíritu, fue a ministrarle a Saulo de Tarso. Ananías estaba en una relación estrecha e íntima con Dios por el Espíritu. Él estaba en el Espíritu cuando él recibe y escucha la voz del Señor. Así como Juan estaba en el Espíritu en la isla de Patmos. Por eso que Pablo en esta ecuación él dice, el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué significa a sí mismo se edifica? ¿Su alma se edifica? No, porque el alma queda sin entendimiento. Cuando usted habla en lenguas, su espíritu es el que está hablando con Dios misterios. Y está hablando por el Espíritu Santo que lo ha vivificado, lo ha revestido de poder en el bautismo del Espíritu Santo, y ahora su espíritu se comunica con Dios. Y se comunica en lengua extraña, las lenguas que Dios te da cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Por eso es necesario que multipliquemos la oración en lenguas. En este tiempo de cuarentena, hermano, hermana, multiplique las horas de la oración en lenguas. La oración en lengua extraña. El hablar en lengua extraña es hablar con Dios. Nuestro espíritu humano, vivificado por el Espíritu de Dios, que hemos recibido por la fe en Cristo, ahora nuestro espíritu, que ha recibido el derramamiento del Espíritu Santo, para ahora hablar con Dios en lengua extraña. Nuestro espíritu no habla español, no habla inglés, no habla portugués. Él habla las lenguas que el Espíritu Santo le da para que con esas lenguas hable con Dios. Y no solamente hable, sino que adore también. Cántele a Dios, cántico nuevo en lenguas. Tu espíritu cantando en lenguas. Tu espíritu adorando en lenguas. Esa es la adoración que hablaba Jesús. Adoraré en espíritu
y en verdad. Es necesario entonces que nuestro espíritu sea edificado conforme a lo que dice Pablo, hablando las lenguas que Dios ha impartido a nuestro espíritu para que se comunique con él. De esa forma es que nuestro espíritu se va edificando, nuestro espíritu se edifica. Hablando en lenguas en oración y la palabra vivificándonos, edificándonos, y nuestro espíritu, en base a la palabra que está recibiendo, él ora a Dios. Porque bien dice Pablo, orar como conviene no sabemos. Pero el Espíritu, ahora sí, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, nos ayuda en nuestra debilidad. Y es lo que aquí Pablo dice. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Más adelantito dice, por lo cual, el versículo 13 del capítulo 14 de Primera de Corintios, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si usted en su casa, usted está orando en lenguas, usted está hablando en lenguas, eso es orar en lenguas, usted está orar en el espíritu, eso. Usted está orando en el espíritu, usted está orando en lenguas, usted no sabe que usted está orando. Pero dice Pablo, pídale a Dios en oración. Saber que usted está orando, para que no solamente su espíritu se edifique, sino también tu alma se edifique. Por lo cual el que habla en lenguas extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro, dice el 14, en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Usted no ha leído este pasaje? Jesús le dijo a la mujer samaritana, es necesario adorar a Dios Padre, que es espíritu, adorarle en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es verdad. Este pasaje que yo le estoy compartiendo es verdad. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dado para que seamos edificados en la palabra y poder andar en el camino que Dios ha establecido. Hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a leer. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Oh. Por eso fue necesario separar el espíritu del alma. Y ahora por el espíritu, mi espíritu puede orar. Porque antes de nosotros recibir a Cristo en nuestras vidas, toda persona que era alma viviente, que no tenía vida espiritual en sí, porque pues no había recibido la vida de Cristo, porque la vida de Cristo se recibe creyendo en el Evangelio, confesando que Él es el Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es así como nosotros entramos en la vida espiritual. Es así como nosotros nacemos de nuevo para el reino de los cielos. No hay otra forma. No hay otra forma, como bien lo dice también Juan capítulo 1, versículo 12. A los que creen en Cristo, a los que lo recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, adoptados por el Espíritu de adopción en Cristo Jesús. Ahora como hijos de Dios, nuestro espíritu tiene vida y nuestro espíritu debe orar. Y para eso Dios nos da el bautismo del Espíritu Santo para que esas lenguas que recibimos, con esas lenguas oramos a Dios, nuestro espíritu ora. Separado del alma, el alma está ahí, ¿qué estará diciendo? No entiendo lo que está diciendo el espíritu. No hay necesidad que el alma lo sepa. Porque el espíritu nuestro, orando en lenguas, está siendo edificado. Claro, dice Pablo. Si tú estás orando en lengua, órale a Dios en tu entendimiento, con tu alma, órale a Dios para entender lo que el Espíritu está orando, para que tanto el Espíritu como tu alma sean edificados. Es lo que dice el pasaje.
Vamos a volverlo a leer. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi alma se queda sin fruto. Porque mi alma se alimenta de mis pensamientos, de lo que ve, lo que siente, lo que palpa, lo que oye, lo que gusta, lo que olfatea. Así es como el alma se alimenta. Entonces, si mi alma no está entendiendo lo que mi espíritu ora, yo debo pedirle a Dios, Señor, yo quiero entender, quiero saber, quiero interpretar lo que el Espíritu está orando, que mi espíritu está orando. Y se lo pido a Dios en oración. ¿Y sabe usted? Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí está en la palabra. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos responde. Solamente esperar. Llegará un momento que usted está orando en lengua y oye, usted está entendiendo lo que el Espíritu está orando. Incluso en esa oración usted está orando en lengua y también interpreta esa oración, porque es una interpretación, como dice, con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El 13. Pide en oración poder interpretarla. O sea, es una interpretación por el Espíritu Santo en respuesta a su oración, que usted va a interpretar lo que su espíritu está orando. Entonces su entendimiento va a recibir edificación también. Entonces usted está orando en lengua, de repente usted ora en español. Esa es la interpretación de lo que el espíritu está orando, para que su entendimiento reciba edificación. Reciba fruto. Ese es el fruto delicioso que nuestra alma necesita. Entonces dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mi espíritu orará. Oraré con mi espíritu, oraré con el espíritu. Pero también oraré con el entendimiento. Es bueno orar de las dos formas. Pero el orar con el entendimiento debe ser consecuencia de orar con el Espíritu. Oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. ¿Cómo oro con el Espíritu y el entendimiento? Como respuesta que Dios da a mi oración, de Señor, no entiendo lo que mi Espíritu está orando en lenguas. Dame la interpretación. Dios me la da. Entonces yo oro con el Espíritu